¿De qué se trata esta discusión de la ONP? Es una discusión en realidad mucho más trascendente de lo que notamos, digamos, en la superficie. Es una discusión de fondo que al final lo que tiene que responder es para quién se gobierna en el Perú. ¿Cuál es el móvil a la hora de tomar decisiones? Y se los voy a decir por qué. Lo que se está diciendo contra la devolución de los aportes de aquellos que dieron el 13% de su dinero y no recibieron nada a cambio, es que, en primer lugar, el dinero no es suyo. Porque el dinero, una vez que entró, como esto es un fondo solidario, desaparece, se esfuma. Ya no es tuyo, hermanito, hermanita, desapareció. Y lo segundo que se dice es que el Estado no se puede hacer cargo, pues. ¿Por qué el Estado? ¿Por qué la caja fiscal? Y yo les voy a hacer una comparación. Cuando se creó este sistema perverso de las AFPs, porque fue un gran engaño, porque se nos dijo que era para mejorar a los jubilados, cuento. De lo que se trataba es agarrar ese dinero que iba a la ONP y que vaya a manos privadas. ¿A quiénes? A los bancos que son los dueños de las principales AFPs. O sea, detrás de cada AFP hay un gran banco. Entonces, ¿de qué se trataba? De poner 180.000 millones de soles en manos de estos bancos a unas tasas de interés pues ridículas y a utilizar este dinero para hacer grandes negocios a través de privilegiados fondos de inversión que tenían acceso a ellos. Pero para resolver el problema de los jubilados, hay gente que se ha forrado de dinero, que ha tenido utilidades inmorales en los últimos años con la plata de los aportantes de la AFP, que a la hora de la jubilación van a ganar más o menos lo mismo que los de la ONP. Es una burla, y encima AFPs, administradores de fondos de pensiones que ganan, hagan bien o hagan mal su trabajo. Pero en fin, cuando se funda el sistema, se establece que si tú eres de la ONP y te quieres pasar a la AFP, para promover el paso de las personas que estaban en la ONP a la AFP, se crearon los bonos de reconocimiento. ¿Y qué es un bono de reconocimiento? Que si tú trabajaste desde hasta el año, aportaste del 92, el 96, porque hay una serie de bonos, ¿no? ¿Cuál era el principio? Que tus aportes se convertían en individuales. O sea, en ese caso sí, pero espéreme un ratito. O sea, ahora están diciendo que cuando tú aportas el dinero desaparece, pero a la hora que discutías la constitución de las AFPs, resulta que el dinero se individualizaba, que si tú te pasabas a la AFP se calculaba cuánto habías aportado para darte un bono de reconocimiento, que significa reconocer que tu aporte existía como un aporte individual. Entonces, en ese caso sí vale, cuando estamos hablando de los grandes intereses sí vale. Sí es individual el aporte, pero cuando se trata de devolverle a la gente que está muriendo de hambre, porque no estamos hablando de otra cosa, porque no tiene ingresos y porque lo que quiere es que le devuelvan parte de lo que dio y a cambio de lo que no le dieron nada, o sea, ahí no existe. Cuando se trata de los negocios, de los grandazos, sí existe, sí es individual, sí vamos a calcular tu bono. ¿Y quién paga al final? Cuando te mueres, ¿no? Tienes un accidente o te jubilas, ¿quién paga al final? ¿Quién paga al final el bono de reconocimiento? ¡El Estado! Entonces no vengan con historias. No vengan con historias. Es decir, cuando conviene a los grandes intereses, los aportes son simplemente solidarios y desaparecen. Cuando conviene a los intereses de la AFP, sí los puedes individualizar. Cuando se trata de pagar en relación a los intereses de la AFP, el dinero lo pone el Estado. Cuando se trata de devolverle a la gente lo que dio de su propio dinero, el Estado no tiene por qué hacerse cargo. Y simplemente son unos criminales casi los que están proponiendo esto. Yo creo que esto es un momento de definiciones. Que esto la ONP traza una raya en el piso. Y toda la discusión sobre populismo y sobre todas estas, es decir, preocuparse por los problemas de los peruanos es populismo. O sea, preocuparse porque la gente en un país que ha crecido de la manera extraordinaria como ha crecido el Perú, de un país que es dueño de recursos naturales que son envidiados en el mundo entero, donde el precio del oro está disparado,
y donde las cifras macroeconómicas en medio de la pandemia se sostienen, pese a todas las dificultades, más allá de lo previsible, no es posible que en ese país haya gente que vive como vive la inmensa mayoría de peruanos. Y esto es algo que tiene que cambiar. Y lo que tiene que cambiar es una vez más, y lo vamos a repetir 1.000.000 de veces si es necesario. La discusión acá no es si eres de derecha o de izquierda, sino para quién gobiernas. Si gobiernas para la gente o gobiernas para los grandes intereses. Porque en las últimas décadas de crecimiento, los beneficiarios han sido las grandes empresas y los grandes intereses. Porque los peruanos han estado condenados a sobretrabajar para poder sobrevivir y a tener los peores servicios de la región, a no tener esperanza de futuro, a que sus hijos terminen convertidos en ninis porque ni estudian ni trabajan, porque la sociedad no les da oportunidad, porque no hay agua potable para el 30% de la gente, porque la crisis de vivienda que vemos todos los días con las imágenes de cómo vive la gente en los cerros, ya no le mueve un pelo a muchísima gente que tiene decisiones de poder en el Perú. Eso es lo que tiene que cambiar. ¿Para quién se gobierna?